Escuchando, mi nombre es Luis y trabajo en Google, soy ingeniero de software en Google y voy a estar hablando acerca del estilo de cómo se escribe código en Google. Una de las razones por las que estoy haciendo esta presentación es que muchas veces he dado presentaciones en el pasado acerca de Google. La gente me iba a preguntar, Luis, ¿cómo hacen esto en Google? ¿Qué tipo de build system usan Git? Ese tipo de preguntas, porque están tratando de aprender qué hacer en sus compañías o qué hacer en sus proyectos. Así que hice una presentación acerca de lo que hacemos en Google y qué cosas pueden hacer ustedes que son similares a Google. Acerca de mí, trabajo en el proyecto de Makani en Google. Acá está mi información por si quieren contactarme conmigo, mi GitHub, le pueden tomar fotos, lo que quieran. Ya llevo 4 años en Google y está mi correo si me quieren contactar también. Acerca de mí, soy de Lima, pero trabajo en California, estudié Ingeniería de Sistemas y Electrónica y ya llevo 4 años trabajando en Google. He trabajado en Android en el pasado, en Street View y en la parte de AI, que es inteligencia artificial, y ahora trabajo en el proyecto de Makani, que es parte de Google X. Y bueno, este es el proyecto que trabajo. Si quieren aprender un poquito, es una cometa. No sé si no han escuchado eso, acerca de una cometa que vuela en círculos en el océano Atlántico y genera energía eólica. Así que ese es el proyecto que yo trabajo. Es parte electrónica, parte mecánica, pero hay mucha parte que es de sistemas. Y lo bueno es que en estos proyectos usamos dos cosas. Usamos los sistemas internos de Google, que es lo que voy a explicar hoy día un poco, pero también usamos la parte de cloud, que es lo que ustedes ya están familiarizados. Así que bueno, si quieren leer un poco más de ese proyecto, pueden buscar en Google Makani y pueden leer acerca de eso. En fin, hoy día les voy a hablar una introducción básica de cuál es el trabajo de un software engineer en Google y cuáles son las herramientas que usamos y todo eso. Y les voy a ofrecer un poco de recursos y oportunidades que tienen ustedes con respecto a eso. Si vamos de vuelta a la parte de cuando se fundó Google, una de las cosas que se hizo en Google y que lo han visto seguro en la película Internship, si han visto esa película, es que queremos que Google sea un excelente lugar para trabajar. Pero eso no solamente se queda en la parte del escritorio y la comida gratis, sino que esa parte de excelente para trabajar también queremos que se sienta en la parte de ingeniería. Cuando me siento en mi escritorio a trabajar y escribir código, queremos que todas las herramientas, todos los sistemas sean excelentes para que podamos trabajar bien. Por ejemplo, ¿cuántas veces ustedes han tenido un problema de que copian un Git repository de su compañero y ponen correr y te dice, te falta esta librería, la tienes que instalar? Seguro pasa muchas veces, ¿no? En Google tratamos de extraer esos problemas y hacer que esos problemas se resuelvan ya en un sistema que es automático, cosa que cuando yo cargo un repositorio en mi computadora, no tengo que estar preocupándome de las librerías. Ya la computadora es un sistema universal que puede detectar todas esas cosas. Y eso hace que mi trabajo sea más rápido. No me paso media hora tratando de instalar la librería y que va a malograr otras librerías en mi computadora, sino simplemente me dedico a escribir código que sea un buen código. Y bueno, el típico día de un ingeniero en Google no solamente es escribir código, incluye responder correos, escribir tests, que voy a hablar un poquito acerca de los tests, que es algo muy importante en la cultura de Google. Lo que son los code reviews, que muchos de ustedes deben de tener, el code review para miembros de otros equipos, lo que son los bugs en los feature requests. Me imagino que mucho de esto es algo que ustedes están muy familiarizados. En Google también lo hacemos, como en otras compañías, pero hay unas cosas interesantes, hay unas reglas que les voy a contar que son bien únicas, al menos en Google, y que son cosas que queremos o nos gustaría que mucha gente fuera de Google lo haga. Y otra cosa importante que hacemos es comer. Tenemos la comida gratis, así que se imaginan que paramos mucho de nuestro tiempo haciendo eso. El trabajo de un software engineer en Google es... digamos que el 99% de todos los ingenieros trabajan en un equipo. Es muy raro encontrar que una persona trabaje sola en un proyecto. Y eso nos ayuda bastante. No sé, levanten la mano de ustedes cuántos trabajan en un equipo y cuántos trabajan solos. Si el proyecto es únicamente ustedes y ustedes escriben código. Veo ahí ciertas manos. Entonces, esa es una de las cosas que tratamos en Google hacer, es que siempre hay un equipo de por lo menos 2 personas. Cualquier proyecto que se haga, por lo menos tiene que haber 2 personas trabajando en ese proyecto. Aún así uno sea el principal, siempre tratamos de poner a otra persona que sea parte de ese proyecto. Y una de las razones es porque si te vas,
alguien tiene que agarrar tu proyecto y siempre es bueno que otra persona sepa lo que has estado haciendo. Y bueno, tenemos en los equipos tenemos los Objective Key Results, que son los objetivos de cada quarter que se van a hacer y cuáles son los resultados que tenemos que ver. Tenemos los requerimientos del líder tecnológico, que también se conoce como Tech Lead, y tenemos los gerentes de producto. Me imagino que muchas de las cosas que muchas de sus compañías también tienen cierta infraestructura parecida a esta. Una cosa interesante que muchos me han preguntado es, Luis, en Google, ¿cómo es el proceso de equipos? ¿Usan Agile? ¿Usan Scrum? ¿Cómo lo hacen, no? Y lo interesante de Google es que cualquier equipo decide cómo hacerlo. No hay una regla que dice todos los equipos en Google tienen que usar Scrum o tienen que ser Agile. Todo depende a la cultura del mismo equipo. Hay equipos que ya vienen en Google trabajando por 5 años juntos y no trabajan con Scrum, pero hacen los proyectos a tiempo. Entonces Google no quiere venir y decirles, no, tienen que parar porque todo el mundo está haciendo Scrum y Agile. Nosotros le damos libertad a los equipos de organizarse como quieran. Si es un nuevo equipo, también tiene la opción de usar Scrum, usar Agile o usar lo que quieran, organizarse de la forma que quieran, con tal que terminen los proyectos a tiempo. Otra cosa interesante es la comunicación abierta y el brainstorming. Cuando digamos que ustedes tienen una compañía de 30 personas y 5 están trabajando en un solo proyecto, cuando se diseña todo lo que es el brainstorming y los diseños, los documentos de diseño, al comienzo se comparte con toda la compañía. Y siempre lo mantenemos abierto para que cualquier persona que trabaje en otro proyecto de la compañía pueda venir y al menos leer lo que están haciendo. Y eso nos ha ayudado mucho. He trabajado en proyectos donde hemos tenido que diseñar mucho de proyecto y cuando escribimos el diseño y qué vamos a hacer y lo compartimos con todo Google, mucha gente que trabaja en otros equipos vienen y nos dicen, hey, ya hemos hecho la parte 1 y 2 de tu proyecto, lo pueden volver a usar. Y eso nos ayuda a salvar mucho tiempo cuando estamos haciendo los proyectos. Entonces siempre mantenemos casi todos los proyectos abiertos. Obviamente hay reglas o hay convenios con otras compañías donde se ya tiene que estar guardar las cosas en privado, pero en sí tratamos de tener todo abierto. Yo puedo trabajar, por ejemplo, en mapas y puedo ver lo que la gente de Cloud está haciendo o están por diseñar, cosa que los puedo ayudar o me pueden ayudar en lo que estoy diseñando. Y bueno, siempre hay reuniones para sincronizar y discutir el progreso, y estas reuniones también son abiertas. Yo puedo ir a la reunión de otro equipo y ver cómo están trabajando y ver en qué parte del proyecto están haciendo y todo eso. Lo que es código en Google es interesante porque nuestro código es un solo repositorio que tiene el código de todos los productos de Google, está en el mismo repositorio. No tenemos diferentes repositorios, uno para cada equipo. Y eso hace obviamente que podamos compartir código, ¿no? Si el equipo de Cloud ya escribió un código que puede hacer ciertas cosas y el equipo de mapas lo quiere usar, inmediatamente lo podemos usar sin ningún problema y se mantiene actualizado porque todo está en el mismo repositorio. Pero para eso tenemos un proceso que lo tenemos que respetar al 100%. Siempre sacamos un checkout del código, hacemos los cambios que necesitamos hacer, pero si se dan cuenta, el siguiente stage para después de hacer cambios es escribir test. Escribir test en Google es obligatorio y no hay ninguna excepción. No existe la excepción de, bueno, lo escribo en el siguiente code review. Si tú mandas un code review y no tiene escrito el código, ¿qué creen que pasa? Ni siquiera el código se va a poder enviar a otra persona para que la haga review. El sistema te va a decir, no escribiste test. Hemos hecho un análisis de tu código, solamente el 40% del código tiene test y tienes que tener por lo menos 90%. Así que no te vamos a dejar ni siquiera enviar el código para que alguien te lo revise. Es muy obligatorio que todos escriban test y estamos hablando de unit test. Me imagino que muchos conocen unit test, pero también tenemos integration test. Entonces el sistema no solamente lo analizamos como si fuera un unit test, que esta función haga lo que necesite, sino tenemos un black box donde ponemos nuestro código binario y escribimos test desde afuera para asegurarnos que el código funcione bien con todas las cosas de Google. Cuando escribiste los tests, después ni siquiera se puede enviar, tú no puedes submitir el código y hacerlo un merging. Tienes que enviarlo y que lo revise alguien. Y voy a hablar un poquito de cómo se revisa, pero hay dos personas que tienen que revisarlo. Hay otra persona que tiene que revisarlo por lo menos. Pero hay dos cosas que se revisan. Uno es revisar que el código haga lo que quieras hacer, que no tenga errores de que si yo pido el ID de un usuario, quizás me da por accidente el ID de otro usuario. Y ustedes pueden imaginarse un error puede ser fatal como pedir las fotos de usuario A y te doy las fotos del usuario B.
ustedes que guardan sus fotos en Google Fotos, por ejemplo. Entonces son cosas que son muy importantes donde tenemos que asegurarnos que toda la lógica esté bien, pero no solamente es eso, también tenemos que asegurarnos que el lenguaje que has usado para escribir tu código sea perfecto. Entonces, si yo escribo en C o en C++ o en Python, lo tiene que revisar alguien que los llamamos los expertos de ese lenguaje. Así como los grupos de GDE tenemos los GDEs, que son los Google Developers Experts de, no sé, de Cloud Functions o de mapas, dentro de Google tenemos expertos de lenguajes. Entonces, si tú escribes un código en Python y tú no eres un experto, no solamente tu código lo tiene que revisar alguien de tu equipo que sepa lo que estás haciendo, lo tiene que revisar cualquier Googler en el mundo que sea un experto en Python. Y esa persona viene y te dice, este algoritmo se puede mejorar de esta forma, o estás escribiendo un loop que es O de n al cuadrado, pero lo podrías escribir en n log of n, y te ayudan a escribir un código que sea limpio, que se pueda entender, que no estés usando variables X y Y, sino que uses las variables que representen lo que estás usando y ese tipo de cosas. Y eso se llama el Style Guide, que les voy a comentar cómo pueden integrar eso a sus compañías. Y bueno, entonces tú envías el código a estas personas que revisan la lógica y revisan la calidad de código que estás escribiendo. Ellos te dan comentarios, si hay cosas que tienes que arreglar, vas al hacer cambios, escribes los nuevos tests. Y ya cuando estas personas te aprueban el código, recién puedes hacer el check-in del código al sistema de Google. Entonces, como pueden ver, no existe en Google algo que dice, uy, me equivoqué en esto y comenzó a fallar en el sistema. Ya, voy a escribir algo rapidito que lo arregle, que no sea perfecto, con comentarios, y lo envío para que funcione. Eso no existe. Y me imagino que muchos lo hemos hecho en otras compañías, muchos quizás lo siguen haciendo, donde, uy, me equivoqué de algo, lo voy a corregir rapidito y le pongo submitir y ya está en el binario. Eso es imposible en Google, hay todo un proceso para poner el código. Y eso nos ha ayudado mucho a reducir la cantidad de errores que tenemos en nuestro codebase. Como les estaba hablando, revisando el código es obligatorio, por lo menos tiene que ser revisado por otra persona. Si esa persona no tiene lo que le llamamos el readability, la legibilidad del lenguaje, tienes que buscar otra persona en Google que pueda leer tu código. Y eso es muy chévere, porque lo que me gusta es que en mi equipo tiene mucha gente que escribe en C y en Python, y ellos también tienen la parte de readability. Yo tengo readability, por ejemplo, en Python y en Java, y tienes que tomar un examen dentro de Google para que te lo den. Y el examen demora un mes, tienes que estar enviando, discutiendo cosas de cómo se escribe bien en un lenguaje, y ya cuando te aprueban el examen te dan el readability y eres parte del grupo que ya puede revisar códigos escritos en esos lenguajes. Pero lo interesante es que como te digo, yo puedo escribir un código en Python y mi compañero de trabajo obviamente va a saber lo que estoy haciendo porque estamos en el mismo equipo. Entonces se puede decir, tu código está bien, hace lo que tiene que hacer. Y también puede poner la parte de legibilidad y decir, esta parte escríbelo de esta forma porque se entiende mejor o corre más rápido. Pero mi equipo, por ejemplo, no tiene gente que tenga la legibilidad en Java. Si yo escribo algo en Java, quizás mi compañero lo va a leer y dice, en sí el código hace lo que tiene que hacer, pero quizás falte alguien que sepa hacer... el equipo no tiene nadie que tenga legibilidad en Java. Yo tengo que ir a buscar a una persona en Google que tenga legibilidad en Java, que no tiene que ser de mi equipo. Puede ser un equipo que no tiene la menor idea de lo que yo estoy escribiendo, y esa persona viene y lee mi código. Y lo importante, o lo que me encanta de eso, es que un código escrito tiene que ser, cuando está muy bien escrito, lo puede leer cualquier persona en el mundo y lo puede entender, sin decir, no tengo la menor idea qué es esta variable, o no tengo la menor idea qué está pasando así. Entonces, imagínense el código que ustedes escriban, busquen una persona aleatoriamente en este salón y pregúntele, ¿puedes entender mi código? Y si la persona lo puede entender bien, es que el código ha estado bien escrito, que las variables tienen buenos nombres. Pero si pones una variable x es igual a y más la función recibir valores y le pasas 3 parámetros, no te explica nada en sí que está haciendo el código. Entonces, esa es la parte que me encanta, porque cuando le envío el código a otra persona y me dicen, no entiendo qué está haciendo acá, no es un sentimiento mío decir, ¿por qué te envié el código a ti? Me estás haciendo perder tiempo. Es un sentimiento de, verdad, tienes razón. Este código, si este equipo se va y entran 10 personas nuevas a trabajar en un proyecto, van a poder leer el código y entenderlo. Entonces, imagínense cuando ustedes están escribiendo su código, una cosa que me gusta hacer es, bueno, ¿qué pasa si mañana todo mi equipo se va a otra compañía y entra un equipo nuevo a trabajar en mi código? ¿Van a poder entenderlo o no? ¿Van a poder leer el código y decir, sé exactamente qué está haciendo el código, o va a ser muy complicado? Entonces, eso es lo que pasa en lo que es legibilidad.
Aparte tenemos, esto nos ayuda a imponer un buen estado de salud del código, tener buen diseño y obviamente con costo bajo de implementación, porque si los códigos tienen errores y envías tu código y lo pones en el servidor y toda la gente que está entrando a tu página web o tu app empieza a fallar, tienes que parar lo que estás haciendo para ir a reparar el error que cometiste. Y me trae una historia interesante. ¿Cuántos de ustedes saben que en Google hay camas para dormir? ¿Algunos de ustedes han escuchado? Cuando yo entré a Google a trabajar, me acuerdo que estaba trabajando y me dio un sueño horrible. Eran las 3 de la tarde, me estaba cayendo de sueño y estaba cerrando mis ojos en mi mesa. Y mi jefa me vio y me dijo, Luis, te estás quedando dormido. Y dije, sí, voy a ir a tomar un café. Me dice, no tomes café, anda, duerme. Y yo le digo, pero ¿cómo voy a dormir a la hora de trabajar, no? Me dice, no, anda al cuarto de donde están las camas, duerme por media hora y regresa a trabajar. Y le pregunté, pero ¿no es raro que la gente duerma? Y me dice, no, hay una razón por qué quiero que duermas. Si vas a tomar un café y regresas, vas a seguir cansado. Y vas a estar escribiendo código cansado. Y vas a cometer un error cansado y lo vas a enviar al servidor después. Y en una semana, toda la gente que está usando el código va a haber una falla. Y vas a tener que regresar y corregir tu código, que quizás tome una semana, porque no estás corrigiendo el código, sino también estás corrigiendo todos los errores que ha cometido tu código. A comparación, puedes irte a dormir media hora, regresar y no cometes esos errores porque ya has descansado. Entonces, esa es una de las cosas que no tiene mucho que ver con todos los sistemas de código que tenemos para que el mantenimiento sea bueno, sino es una póliza que dice, si estás cansado, duerme y no trabajes cansado porque vas a cometer un error que va a tomar mucho tiempo. Y bueno, los códigos, como decía, se ponen en algo que lo llamamos nosotros un change list. En Git se conoce como un pull request y eso lo revisa la gente y ya cuando está aprobado se puede enviar. Y otra cosa muy interesante que aprendí en Google es que las críticas tienen que ser constructivas, no destructivas. No puedes decir algo como que este código es malo, ¿no? ¿Cómo te han contratado en Google y estás escribiendo algo así? Sino es algo como decir, el código está muy bueno, hay muchas partes donde se pueden optimizar y esta es la forma en que lo puedes hacer. Y se mantiene una cultura feliz de escribir código. No nos da miedo enviar un código a un ingeniero que ya está en Google 10 años pensando que ese ingeniero nos va a decir ¿cómo estás acá trabajando en Google? Al contrario, la idea es que te ayudemos, que no hay competencia y que las críticas sean constructivas y todo eso. Bueno, cuando lleguemos el código hay un chiste que siempre tenemos en Google, pero funciona en mi computadora, ¿no? Y obviamente eso no quiere decir que tu código va a funcionar en los servidores de Google o en las computadoras o en todos los celulares. Entonces siempre tenemos nosotros muchos entornos donde ni bien tenemos un change list que ya está para ser enviado, lo enviamos a miles de entornos. Lo enviamos a entornos que tienen datos falsos y asegurarnos que se pueda dar el testing. Lo enviamos a un entorno con datos reales antes de lanzarlo externamente. Lo enviamos a servidores que corren en todas las versiones de Linux, en todas las versiones de Mac, en todas las versiones de Windows y asegurarnos que funcionen en todas las páginas web. Tenemos entornos de Chrome, de Safari, de Internet Explorer, de Firefox y asegurarnos que todo funcione perfectamente. Y eso nos ayuda a que los productos funcionen bien. Y bueno, esa es la parte de deploying code. Inclusive, cuando ya envías el código no va directamente ya a los servidores. Van por bastantes stagings para hacer este tipo de testing, asegurarnos que funcione bien. Y si no funciona bien, el código se regresa a nosotros, tenemos que repararlo y asegurarnos que funcione en todos los entornos y a poder enviarlo. Un chiste que acabo de ver es ese quote que dice, funciona en mi computadora. Ese fue como nació Docker. Porque en Docker básicamente los que han usado Docker es, si funciona en mi computadora y funciona en el entorno de Docker, bueno, envías todo, ¿no? No solamente envías el código, envías el Docker y listo, ya que la persona pueda cargar ese entorno. Otras características que tenemos en Google, que si ustedes trabajan con Google Cloud, los ayuda a entender mucho, es cuando escribimos código pensamos si el código puede manejar alto tráfico. Y esa es la parte de optimización del código, que somos bien estrictos en que si nosotros vemos un código que está escrito en n al cubo y se puede escribir en n al cuadrado, bueno, tienes que poner el esfuerzo y escribirlo en n al cuadrado. Y por eso que han escuchado que alguna de las entrevistas de Google es escribe un algoritmo y optimízalo, ¿no? Porque estamos siempre tratando de optimizar nuestro código para que sea más rápido.
También vemos si el código funciona cuando hay baja latencia, cuando el internet es lento o cuando un algoritmo demora mucho y otro servidor está esperando las respuestas. Tenemos que asegurarnos que pueda trabajar en eso. Colocalizado es algo que ustedes están familiarizados con cloud. Si tienes clientes en todas partes del mundo, tienes que asegurarte que el código existe en todas partes del mundo para que sea rápido. En caso que falle algo, tengas un servidor de repuesto en caso de fallo. La parte de seguridad obviamente es muy importante en Google, cómo encriptamos todas nuestras cosas. Lo que es privacidad, tenemos fotos, emails, muchas cosas que son que tienen bastantes cosas de privacidad. Tenemos que asegurarnos que esté manejado responsablemente. Y bueno, el acceso de usuarios y que se pueda utilizar internacionalmente. Son esas cosas, son factores que ponemos cuando escribimos el código, cuando diseñamos nuestros proyectos. Otra cosa interesante es que todos los códigos, como le decimos, son abiertos para toda la compañía. Si el equipo del carro que se maneja a sí mismo ya escribió una función que me va a ayudar mucho en mi proyecto de mapas, yo no lo vuelvo a reescribir, simplemente lo importo. Y así todos los códigos dentro de Google están interconectados. Y eso hace que cualquier cambio que tú hagas a un código que escribiste pequeño pueda afectar a toda la compañía. Entonces, por eso es obligatorio que mantengamos un código limpio, que no cometa errores y cosas así. Habilidades que he aprendido en el trabajo usando todas esas técnicas de Google es que podamos desarrollar y escribir código elegante y que se pueda mantener. Porque ¿cuántos de ustedes han recibido proyectos que ya fueron escritos y los tienen que mantener? Me imagino que han entrado a una compañía y dicen, bueno, ya existe acá el servidor, manténlo, ¿no? Y si el servidor está horriblemente escrito, te va a tomar mucho tiempo a mantenerlo. Entonces tratamos de evitar esos problemas en un futuro. También tratamos de ejercer las mejores prácticas de la industria en cuestiones de full stack. Tenemos dos opciones en Google. O desarrollamos una nueva práctica y lo hacemos público, o usamos algo que ya exista públicamente. No tratamos de inventar algo privado porque muchos ingenieros vienen de otras compañías, trabajan en Google y queremos que estén familiarizados con lo que usamos, y asimismo creamos cosas, quizás inventamos una nueva forma de diseño, queremos que todo el mundo lo use y lo hacemos público. Los equipos siempre tienen la característica de ingeniosidad. Todos los ingenieros que trabajan en Google son inteligentes y traen diferentes perspectivas de cómo desarrollar un proyecto. Y en los equipos siempre tratamos de buscar que todos tengan liderazgo. Tratamos que todos sean líderes. O sea, en el papel sí va a decir que hay un líder del equipo, pero tratamos que toda la gente del equipo sean líderes en ciertas partes de los proyectos para incurrir que la gente en un futuro ya puedan tener esa capacidad de ser un buen líder. Y obviamente la escalabilidad, queremos que nuestra arquitectura sea muy robusta, y eso es lo que nos permite hacer proyectos como Google Cloud, que ustedes los pueden usar. Cuando tenemos una arquitectura muy robusta, se puede expandir a cualquier proyecto, ¿no? Y eso es lo que ustedes usan cuando están usando GCE o App Engines, y ya son arquitecturas robustas que hemos diseñado. Esta es la parte favorita, que son más que todas las respuestas que mucha gente me ha hecho preguntas de qué usan en Google y cómo lo puedo usar en mi compañía. Así que pueden tomar fotos de estos si quieren tener las sugerencias. ¿Cuál es el mejor editor? Obviamente esto se discute y nunca hay una solución perfecta, no hay una respuesta perfecta. En Google también tenemos miles de programas para editar código. Tenemos programas que solamente existen internamente, tenemos programas que los traemos de afuera y los instalamos en nuestros sistemas. Ninguno te va a decir en Google, tienes que usar Vim, tienes que usar Emacs, tienes que usar VS Code, Atom. Te van a decir, usa lo que quieras. Pero asegúrate que uno sea seguro. Obviamente no queremos un editor que lo inventaron unos hackers y pueden sacar nuestro código, pero lo que te recomendamos es que sea el editor donde tienes más confianza, ¿no? Donde puedes escribir rápido, puedes escribir bien. Entonces en Google vemos que hay gente que usa Vim, usa Emacs, IntelliJ, Eclipse. Yo estoy usando VS Code, hay mucha gente que usa Atom. Una de las cosas chéveres es que uses el que lo puedes personalizar, ¿no? Si puedes personalizarlo y tú eres un desarrollador, puedes desarrollar cosas nuevas para tu editor y agilizar tu progreso escribiendo código. Lo que es Version Control, obviamente no tengo que explicar por qué hay que usarlo, me imagino que todos lo usan, pero ¿cuáles son los que usamos? Nosotros tenemos nuestro propio Version Control interno, que lo llamamos Piper, y hay unos papeles que han sido escritos por los científicos de Google que inventaron Piper, que explica por qué tenemos nuestro propio código, y obviamente es porque el code base es gigante,
es tan grande que Git tiene problemas, que Perforce tiene problemas. Antiguamente se usaba Git en Google, se pasó a Perforce y después agarramos Perforce y hicimos nuestro propio sistema, pero está basado mucho en Perforce. Los proyectos que son abiertos, por ejemplo Android, hay ciertos proyectos que ustedes pueden ver el código en GitHub, eso sí se usa Git, pero tenemos también nuestro propio sistema interno que se llama Gerrit, existe lo que es SVN, ClearCase, y hay muchos, entonces no hay una respuesta correcta de tienen que usar este, simplemente usen el que tiene sentido para sus tipos de proyectos y para su compañía. Bug tracking también lo usamos mucho, ustedes han visto lo que son los feature requests en GitHub, hay otros proyectos de Atlassian, de otras compañías que te permiten hacer bug tracking, pero no solamente lo usamos para bugs, lo usamos para muchas cosas, lo usamos para ver cómo está el estado de un proyecto. Entonces, un bug simplemente puede ser implementar un nuevo producto en Google y por ahí podemos ver qué otros bugs dependen de esto y de esa forma vemos cómo está avanzando el proyecto. Así que no tenemos que usar dos diferentes cosas, como un planner y un bug tracking, todo lo ponemos en el bug tracking. Externamente hay Bugzilla, hay Jira, hay Trello y otras cosas que ustedes deben de usar. Esta es la parte que, en mi opinión, es la más importante, que hace que nuestro código sea bien robusto y sea muy fácil de usar, que es cómo hacemos el build y el deployment. Necesitamos algo que sea automatizado y extensible. Entonces, cada vez que se añada una librería o un programa en Google, que todo sea automático, que simplemente digo, ya acá está el nuevo proyecto y que todo Google se construya, el código se construya y se haga un binary de todo Google, pero que funcione bien el proyecto. Para eso, obviamente, hay cosas como Ant, Maven, Makefiles. Mucha gente que escribe en C++ usa Makefiles, mucha gente que escribe en Java usa Maven. Nosotros usamos una cosa que se llama Blaze, que fue nuestro propio invento en Google para tener un sistema que sea universal, que pueda construir todo, que te pueda correr los tests, que te pueda correr un test integrado, un unit test, todo. Y es excelente, nos llevó bastante tiempo y llegó un punto donde decidimos, esto está tan bueno que deberíamos compartirlo con todo el mundo. Y hicimos la versión externa, que no se llama Blaze, se llama Bazel, y que está acá. Así que si nunca han escuchado de Bazel, recomiendo al 100% que investiguen la parte de Bazel porque los va a ayudar mucho en sus proyectos. Bazel permite decir, voy a escribir una librería en Python, pero que tiene requerimientos de una librería en C++, y esa librería tiene requerimientos en Python, de nuevo, y quizás en Java. Y Bazel es inteligente para poder coleccionar todo y construirte un solo binario. Entonces te permite ayudar, te permite que puedas construir cosas rápidas. Y lo bueno es que como está diseñado por Google, está muy bien mantenido y ahora lo estamos integrando con Docker y lo estamos integrando con Cloud Run. Entonces ahora yo le puedo decir a Bazel, hey, en vez de construir todo este binario en mi computadora, construirlo en un Cloud Run. Y se envía al cloud, en el cloud se construye y tú recibes los resultados. Y lo bueno es que, por ejemplo, si escribes un test que demora 5 minutos en correr porque hace bastantes cosas y lo quieres hacer que funcione en diferentes environments, que funcione en una computadora Windows, en un servidor de Linux, en un servidor de Mac, etcétera. En tu computadora tendrías que estar creando dockers que simulen esos environments para poder hacer el testing. Con Cloud Run en Bazel, Bazel te dice ya, si tienes 10 diferentes environments, voy a correr los 10 en paralelo en Cloud Run. Y se envía todo al cloud y se corre los 10 en paralelo y recibes los resultados y te dicen 9 de los environments funcionó y uno faltó que no funcionó tan bien. Entonces eso te ayuda bastante a hacerlo en Cloud Run, pero también permite optimizar tu propio sistema de tu computadora. Digamos que yo estoy escribiendo una librería que depende en 10 otras librerías y esas 10 dependen en 100 librerías aleatoriamente. Bazel puede detectar cuáles son las librerías que no tienen dependencies y comenzar a construir todas en paralelo en tu computadora utilizando todos los cores que tenga tu computadora. Entonces cada vez que pongo Bazel Run, o sea, para que me construya todo el binario, yo escucho que el fan de mi laptop se comienza a encender porque estás usando todos los cores, pero lo que demoraría construir un binario que quizás si lo haces en un solo corte demora que 10-15 minutos, te lo puedes hacer en 1 minuto o en 30 segundos, porque todo lo hace en paralelo. Entonces, si hay algo que han aprendido de mi presentación de hoy día, les recomiendo simplemente que busquen lo de Bazel, está en GitHub y traten de ver si lo pueden integrar en sus sistemas, les va a ayudar mucho y cuando trabajan en Bazel, cuando hacen en el Command Line Terminal y escriben Bazel construir, Bazel correr, es exactamente como lo hacemos en Google, solamente que en Google se llama Blaze, pero son los mismos commands.
¿Eso qué quiere decir? Que si un día conocen un Google y dicen, hey, ¿tú usas Blaze? Te va a decir, sí. Y le dices, ¿me puedes ayudar en esto? Y entonces siempre hay una colaboración en el GitHub de Bazel, donde entran los Googlers y ayudan a toda la gente que está usando Bazel externamente en cómo usarlo muy bien. Bueno, y una sugerencia que ahora quiero terminar es que es algo que he aprendido de Google, es que para construir tu conocimiento en Google te contratan y tú dices, yo soy un experto en Java, y haces las entrevistas en Java en Google y te contratan, te contratan en Google y luego te dicen, bueno, ya vas a trabajar en un proyecto de Python. Y tú dices, pero si yo soy experto en Java, en Google no nos importa qué lenguaje uses, simplemente queremos decirte, vas a trabajar en ese proyecto y tú tienes el conocimiento. Entonces, una sugerencia que siempre doy en estas presentaciones es que, ¿cuáles son tus goals del año 2020? Bueno, aprendan un lenguaje nuevo. Hay libros técnicos que te ayudan con estas cosas. Únete a comunidades. Obviamente ustedes ya son parte de una comunidad de GDG, ya lo hicieron. Intenten nuevas herramientas, nuevos frameworks, y esto es lo que les estaba sugiriendo. Aprendan Bazel, que es una de las cosas que se está adaptando en muchas compañías. Manténganse actualizados, aprendan nuevas cosas y aprendan de otros. Mírense a su derecha, a su izquierda, pregúntenle en qué trabajan, traten de aprender de algo más tarde que estén conversando. Y nunca terminen de aprender, eso nunca pasa, especialmente en el área de ingeniería, de computer science, siempre hay muchas cosas para aprender. Y en resumen, acuérdense que todo lo que saben ahorita, este día, mañana va a cambiar. Cada vez se desarrollan nuevas cosas, cada vez hay nuevos productos, nuevos sistemas. Acostúmbrense que siempre va a haber cambios, dominen las herramientas que han elegido. Si dicen, bueno, voy a escribir mi código en Emacs, dominen Emacs. O sea, no lo usen simplemente porque tu compañero lo está usando. Domínenlo bien, aprendan todo. De todos los lenguajes, siempre traten de tener un lenguaje donde ustedes son los expertos. Si ustedes escriben en Python, Java, en C++, tengan un lenguaje donde son muy buenos, porque eso los va a ayudar a aprender cosas que quizás puedan llevarlo a otro lenguaje, ¿no? Y esta es una cosa bien interesante. Si una vez sienten que no están aprendiendo algo en su proyecto, quizás es hora de cambiarse de proyecto de trabajo. Si la compañía que trabajan, la institución que trabajan, no estás enseñando algo nuevo, estás haciendo lo mismo, estás creando base de datos todos los días, quizás es hora de hablar con tu jefe y decir, no estoy aprendiendo nada, cambiarse de equipo o cambiarse de trabajo. Pero no se queden estancados, porque mi papá, por ejemplo, se quedó estancado hace años y le costó mucho aprender las nuevas tecnologías. Así que eso es muy importante y una de las cosas que siempre recomiendo a todos. Acá hay unos recursos que si quieren le pueden tomar fotos. Si están interesados en un futuro en trabajar en Google, en una compañía como Google, comienzan a leer los Tech Dev Guides. Hay libros también que nos recomiendan leer. El DevTech Guide, por ejemplo, tiene lo que son los famosos linters, que es lo que te dice si el código está bien escrito, si el código está limpio, y eso lo usamos en Google. Lo pueden ustedes usar gratis, simplemente lo añaden a su codebase y dicen que revisen que todo el código de Python esté bien escrito, que los indentations estén perfectos, que los variables tengan los nombres perfectos y cosas así. Y hay un canal de Google en YouTube que se llama Life at Google, que siempre dan videos a veces de ingeniería y tratan de explicar cosas de eso. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Si tienen algunas preguntas, creo que va a haber un micrófono por acá. Hola. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buena presentación. Gracias. Una pregunta, en verdad, muy pragmática respecto como a lo que hablaste de reutilizar código. Pasa que en mi oficina, claro, la única forma de saber eso me tengo que meter a Slack y preguntar si alguien desarrolló un componente, y eso es escalable porque somos pocas personas. ¿Cómo pasa eso en Google? En Google tenemos una página web donde nos muestra es un buscador de código. Así que Google es un buscador, ¿no? Nosotros tenemos internamente un buscador de código donde está todo el código de toda la compañía. Ahora, si yo escribo una función, digamos que es una función que, no sé, te eleva una lista de números al cuadrado en una forma muy rápida, muy óptima, y yo tengo que escribir algo parecido, que es un ejemplo, ¿no? que me estás dando. Otro equipo ya lo escribió. ¿Cómo lo encuentro? Bueno, tú dijiste, tendría que ir a Slack. Slack en Google no funcionaría para nada porque somos más de 50.000 empleados, ¿no? Entonces, un Slack de 50.000 empleados donde todo el mundo está hablando al mismo tiempo no va a funcionar. Tenemos un buscador de código que funciona perfectamente cuando te ayuda a buscar un código que está intentando buscar, por ejemplo, elevar una lista de números al cuadrado.
Pero, ¿qué pasa si esa función yo la llamé, no sé, calcular nuevos números? No me dice en serio qué está haciendo, ¿no? Pero si lo llamas muy bien y le dices, no, esta función lo que hace es calcular o no sé, retornar una lista de números al cuadrado, yo puedo ir al buscador y asumir que todos los ingenieros han seguido las reglas de código y si han escrito bien el título ¿cómo se llama? De la El función. docstring, o... No solamente el docstring, pero el nombre de la función. ¿Por qué? Porque el docstring quiere decir que vas a buscar el archivo donde está definida la función, pero no te ayuda a buscar los miles de archivos que están usando la función. Entonces hay muchos casos donde yo trato de adivinar y buscar el nombre de una función que se ha creado, que lo quiero usar, y no encuentro inmediatamente el código escrito, pero encuentro que hay otros 10 equipos que están usando un código. Y veo, lo están usando similarmente a mí, y de ahí recién veo, este código lo escribió este otro equipo. Entonces, mucho de lo que ayuda es tener un buen, llamar los nombres, tenerlos que sean muy descriptivos. Y eso nos ayuda bastante cuando estamos buscando el código. ¿Cómo los buscamos? Tenemos nuestro propio buscador. Hay muchos open source sistemas que también implementan esos buscadores. El Git también lo puedes buscar. Hay mucha gente que simplemente usa el diff y el grep y todo eso para buscar los nombres. Pero como te digo, los nombres nos ayudan mucho. Si no encontramos por el nombre, a veces tenemos suerte y encontramos la descripción. Y ya si llega un punto donde ya no encontramos, empezamos en orden a buscar por medio de... tratamos de adivinar qué equipos ya han escrito algo similar y contactarlos directamente o mandarles un email y preguntarles si conocen algo. Y otra cosa es que estos emails que mandamos, tenemos nuestro propio Stack Overflow interno. Entonces los ponemos ahí. Cosa que en un futuro, si un ingeniero tiene la misma pregunta y dice, ¿cómo voy a buscar esto? Antes de escribir un email, también puede buscar ahí y ve que, ya otra persona hizo la pregunta y puede leer, ¿no? Que es básicamente lo que es Stack Overflow. Así que, claro, en Google lo que tenemos es simplemente un buscador muy chévere que nos permite buscar código. Yo no tengo experiencia fuera de Google que otras compañías tienen ese tipo de buscador. Cuando trabajaba en General Electric, obviamente era imposible buscar código porque todo estaba en diferentes repositorios y tomaba tiempo, pero al menos en Google, como te digo, cuando pones todo en el mismo repositorio y lo divides en folders de cada equipo y se pueden usar cosas de otro equipo, eso te ayuda ya a poder buscarlo. Así que la recomendación que te daría es simplemente, bueno, busca qué opciones tienes para buscador de código, que te busque bien los matches de los strings y todo eso, pero tengan una buena documentación y los nombres que les pongan a las funciones que sean muy descriptivas. No las llames función F, ¿no? Pon una función. Yo, por ejemplo, hago funciones que les escribo algo básico y la persona que está leyendo mi código me dice, esta función, ponle este nombre más grande. Y yo le digo, pero el nombre es más grande, el código va a ser muy grande. Me dice, pero es más fácil de buscar o más fácil de entenderlo. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No, ok, bueno, muchas gracias.